Bien, temón. Veníamos buscando, mandamos una encuesta por Instagram y por Facebook, por WhatsApp también acerca de qué síntomas, qué enfermedades les gustaría que trabajemos. Las que más nos preguntaban eran diabetes, hipertensión y había alergias. Y alergias. Y bueno, hubo un empate entre diabetes y hipertensión y dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Así que decidimos hablar un poquito de las dos, ¿no? Un poquito de las dos, un pantallazo como para que empezar una apertura mental, ¿no? Pero bueno, tenemos que empezar por un poco más explicativo acerca de cómo trabaja la bio, ¿no? Claro. Para la bio, toda enfermedad tiene un origen emocional, una razón de ser, una intención positiva y tenemos que pensarlas en términos de adaptación. Entonces, esto es la base. Ustedes tienen que entender toda enfermedad. Cuando decimos todas, no queda ninguna exceptuada. Generalmente se habla del 90% de las enfermedades porque se le deja un 10% A los traumatismos. Ajá, los traumatismos, los accidentes, pero también desde la biodecodificación vamos a entender que eso también a veces tiene un origen, no quiero decir a veces, siempre tiene un origen emocional, una intención positiva. Podemos dar una mirada que tiene a veces algo que estoy pensando y después se produce, ¿no? Perfecto. Entonces nosotros lo pensamos en términos de adaptativo, o sea, tengo un conflicto emocional, mi cuerpo se desadapta y tiene que buscar una respuesta adaptativa. Cuando aparece un conflicto, que a lo largo del día tenemos siempre muchos conflictos, muchas decisiones que tomar, entro en una situación de estrés. También hay un estrés que es adaptativo, que se soluciona rápido, claro, y un estrés que ya no es tan adaptativo, que es desadaptativo, que tiene que ver con que esta situación se prolongue en el tiempo. Digamos, entonces no es lo mismo que yo tenga un problema, un conflicto, y lo resuelva en el momento y ya está, a que dure 3 días, esté mi cuerpo funcionando en esa situación de estrés y bueno, va a tener una consecuencia biológica, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, tiene que ver con esto, sostener una situación de estrés en un tiempo prolongado. Porque mi cuerpo va a buscar adaptarse a partir de diferentes respuestas. Por un lado, la lucha, la huida o el congelamiento. ¿Se entiende? De acuerdo al conflicto, de acuerdo a cómo yo interprete ese conflicto y cómo esté acostumbrado a responder, voy a responder desde la lucha, la huida o el congelamiento. Siempre hablando a nivel inconsciente, ¿no es cierto? Siempre, nuestro cerebro es supervivencia, siempre lo explicamos, y siempre se está adaptando a lo que estoy percibiendo, ¿sí? A lo que es mi mundo, ¿no? Exactamente. A lo que yo considero que es mi territorio. A mi interpretación acerca del mundo. Acerca de lo que estoy viendo. La biodecodificación está muy en auge y como eso hay mucha variedad, digamos, y vale aclarar esto. Pasa esto, llega mucha gente a la sesión porque se informó o escuchó algo de bio y entonces tuvo un síntoma y lo buscó en Google. Y en Google hay cosas buenas, cosas no tan buenas, hay de todo. Claro. Hay de todo sin ánimo de juzgar. Pero lo que nosotros podemos buscar en Google o en Wikipedia, ya que no somos médicos, nosotros dos no somos médicos, es la función del órgano o la función de la parte del cuerpo que está afectada. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué uso yo ese órgano o esa parte física? ¿Para qué lo uso? Sería. Esa información sí, digamos, sobre la función puntualmente. ¿Por qué? Porque antes también se usaban los diccionarios, hoy se usan como ayuda a memoria o como guía, como una guía relativa. ¿Por qué? Porque se descubrió que cada persona responde a un conflicto de manera subjetiva. Entonces, algo que para vos... Dos personas podemos estar viendo un acontecimiento y los dos tener una mirada diferente de lo que está sucediendo. O inclusive responder al mismo conflicto de un modo diferente. ¿Se entiende? Entonces el síntoma va a ser diferente. No solo la función, sino ver por qué mi inconsciente va a relacionar ese órgano o esa función con cierto evento y con cierta emoción. Entonces esa es como la base
una mini psicoeducación de cómo piensa la enfermedad, la biodecodificación. Para la medicina tradicional es totalmente diferente porque se enfoca en el efecto. Tengo el síntoma ahí y trato de sanar ese síntoma. Desde la biodecodificación no me centro en el efecto, sino que me voy a centrar en la causa. ¿Se entiende? Bien. Entonces pasemos a los hechos. Bien. ¿Por dónde arrancamos? ¿Diabetes o hipertensión? Vamos con la diabetes. Solo para contradecir a Claudia vamos a... Te lo dijo ya. Bueno, pero vamos a arrancar con la diabetes. ¿Arranca usted? ¿Quiere que arranque yo? No, ¿Arranco? sí. Vamos primero entonces. Diabetes. Ustedes piensen en lo más básico. No queremos meternos tanto en la explicación biológica. Claro. Lo que queremos que se centren es en qué tipo de conflictos pueden llegar a aparecer o resonar cuando hablamos de la diabetes. Y vamos a lo básico. La diabetes nosotros le llamamos a cuando el azúcar en sangre se eleva, ¿no? Exacto. Digamos, ¿y por qué? Pensemos cuál es la función del azúcar en nosotros. Es la energía. Claro. La azúcar sería como la gasolina, ¿no? ¿Cómo sería? Es esa ¿Cómo se dice? energía que ¿El azúcar o el necesito. azúcar? ¿Eh? Me entra la duda, ¿es el azúcar o el azúcar? No sé. No sé, díganme, porque yo la digo de las dos maneras. Si alguno sabe decir el azúcar o el azúcar, por favor, corríjanlo. Pero bueno. El azúcar es como la gasolina, ¿no? Ajá. Es como, en verdad, es nuestra energía que necesitamos para salir de alguna para hacer manera, las cosas. de alguna manera a luchar, sería, Sí, ¿no? en el caso de la diabetes es a luchar. Nosotros, los que no padecemos diabetes, los que no tenemos síntomas de azúcar elevada en sangre, usamos igual el azúcar o el azúcar a lo largo del día para hacer las cosas. Es la energía, ¿no? Claro. Pero también la vamos eliminando. Claro. Bien, La vamos usando y la vamos eliminando. En Exactamente. el caso de la diabetes, la guardo. La empiezo a guardar el azúcar. O la empiezo a retener en la sangre. Claro, ustedes tienen que pensar como que el inconsciente empieza a reaccionar a como que vamos a entrar en una guerra, en una pelea, y vamos a necesitar que esa energía, que ese azúcar esté ahí a mano por si tengo que luchar o huir, Claro. ¿no? Principalmente luchar, es una preparación para la lucha constante, pero en el caso de la diabetes no lo llevas a cabo, no lo haces. Querés pelear, pero no lo haces. Claro. Entonces ese azúcar queda ahí, digamos. Y cuando hablamos de pelear no quiere decir que nos vayamos a agarrar a piña con el otro. Puede que tengas ganas. Puede, sí, pero me siento tal vez amenazado Enojado. o ¿no? enojado Lucha. y de alguna manera me lo guardo, no lo puedo expresar, Ujú. sería, ¿no? Sí. Es como me callo lo que tendría que decir, ¿no? Ujú. Sí. Piensen busquen alguna persona que te genere bronca, enojo y que vos quieras pelear con ella, pero no lo haces. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo haces? Porque aparece otra cuestión, que es evitar el conflicto para evitar una separación. Entonces, en mi mente, pelea es igual a separación. Digamos. Entonces, por eso no voy a pelear, porque si peleo, me separo. Me separo de esa persona con la que quiero pelear. Justamente diabetes, si buscamos el significado de las palabras, que es fascinante siempre, tiene que ver con una división en la casa, digamos. Entonces, una división en el pasado, hubo una división en tu infancia, alguien que murió, alguien que se fue, alguien que se pelearon, hubo un conflicto, puede ser un conflicto por dinero, por ejemplo, un negocio familiar que fracasó y que la gente se peleó, se dividió, no pudo hablar, o una pareja que se separó. O algo que se vendió. También, y entonces en tu mente, ¿no es cierto? En tu mente vos decís, se pelearon y se dividieron. Entonces yo no quiero pelear porque para mí pelear significa que nos vamos a dividir. Y también aparece esto que para el niño que
que tiene papá y mamá o funciones paterna y materna, independientemente de que sean mamá y papá reales, digamos, biológicos, hay de un lado siempre más que tiene la parte de la dulzura. De un lado la ley, del otro lado la dulzura, la ternura. Entonces si justo perdió, justo se fue, esta parte que estaba vinculada con la ternura y la dulzura, esto causa mucho sufrimiento en un niño y entonces inclusive si ya es padre, ahora a esta altura, va a tratar de evitar esa separación para que sus hijos no pierdan esta cuestión de la dulzura. Bien. Ustedes tienen que tener en cuenta, esto es fundamental cuando hablamos de biodecodificaciones, que las enfermedades van a aparecer cuando no estamos en coherencia. ¿Qué significa? ¿En coherencia entre qué? En lo que pienso, en lo que hago y en lo que digo. Y en lo que digo. Exactamente, fundamentalmente en lo que digo, ¿no? Sí, sí. Pienso algo y digo otra cosa, ¿no? Tengo ganas de putearte y te digo, bueno, bárbaro, nos vemos, digamos. Y no hablo de lo que en realidad me está pasando. De manera inconsciente, vos querés separarte de una persona porque te molesta, te enoja, pero no lo haces. Y mientras no usas esa energía, tus niveles de azúcar van a seguir altos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, no? ¿Matamos al otro? No. Pero fíjense, ¿no? Que cuando a veces vamos, cuando se va al médico por la diabetes, ¿no? Lo mejor que nos recomienda es salir a caminar. Salir a caminar fundamental. ¿Y eso es por qué? Justamente por lo que estamos diciendo. Tiene que justamente que ver con la energía. Si me pongo en movimiento, empiezo de alguna manera a quemar esa energía, que es el azúcar. Claro, claro. ¿Se acuerdan que cuando muchas veces hablamos de esto, de que cuando estás en ira, una manera de cambiar la ira, bueno, le podés decir a veces a una persona que está en plena ira, meditar. Claro. Pues te mandas el churro, como dicen, ¿qué meditar? Que quiero matar a aquel. Entonces vos le decís, bueno, andá, date una vuelta a manzana y después hablamos. Entonces esto de cambiar la emoción, de cambiar la energía, tiene que ver un poco con esta recomendación médica del ejercicio y del movimiento, más allá de que hay toda una explicación biológica al respecto, ¿no? Muy bien. ¿Qué hacemos? Primero, empezá a hablar de tus emociones. Importantísimo, tus emociones son importantes. Si podés hablar con esas personas, mejor. Pero ahí, esto es importante. Podemos hablar con esa persona que nos genera supuestamente esta ira, pero no esperando que la persona haga algo. Claro, no esperando que cambie. No es la idea, no es la idea. Cambia vos, empezá a cambiar la percepción de esta persona. ¿Cómo? A partir de indagar por qué a mí me molesta lo que esta persona está haciendo, cuando ya dijimos un montón de veces que para la biodecodificación nadie te hace nada. Esto puede ser el ámbito de la casa, del trabajo, sí. No sé, los amigos. Los amigos, en los lugares donde, ¿no es cierto?, son nuestro entorno. Sí, justamente, sí, por eso hablamos siempre de familia real o familia simbólica. Capaz que tu grupo de trabajo es tu familia simbólica, digamos, porque las elecciones nunca son casuales, digamos, siempre más o menos si estamos vibrando las mismas creencias y teniendo los mismos pensamientos, nos vamos a juntar con personas que estén pensando más o menos lo mismo, digamos. Entonces es importante hablar de tus emociones, repito de nuevo, si quieren anoten, empezá a hablar de tus emociones, sobre todo de la ira. Si podés hablar con la persona, perfecto. Si no, te podés enfocar en aprender a perdonar, pero eso lo vamos a dejar para otra charla acerca de qué es el perdón y demás. Pero principal es indagar por qué me molesta esto que esta persona está ejecutando, que está haciendo. Y no esperar nada a cambio, no esperar que la persona cambie. Voy a empezar a cambiar yo de percepción. Bien, también puedes buscar, a veces sucede que la persona está en plena resistencia. Vamos a encontrar que los pacientes que tienen este síntoma de la diabetes, al estar siempre en lucha, son bastante desconfiados a veces, inclusive de la terapia. Entonces vos le vas a decir, ¿hay alguna situación en la que vos estés en lucha? Y te decís, no.
no me siento identificado con lo que vos decís. O, Ajá. sí, pero ese sí, viste que es sí desde el... Ahí. Y la cara te dice no te creo nada, digamos. Entonces, estar atentos a eso. ¿Y cómo hacemos en ese caso? Como decimos, siempre es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Entonces, empezá como más o menos, son repeticiones de historia, lo que vas a hacer es vas a ir a buscar, si no encontrás nada en la biografía o en tu biografía, en el caso que estés haciendo una autoindagación y no lo puedas ver, vas a buscar primero en el vientre materno, o sea, en el periodo perigesto, digamos, y si aún así no encontrás ninguna historia que resuene, vas a ir a buscarlo a lo que serían las historias del clan familiar. Digamos, si tenés tu mamá, podés preguntarle cómo pasó ella su periodo de tu gestación y del embarazo, etcétera, etcétera. Y si no, no importa, la información se recibe igual porque la información la tenés. Bien, vas a encontrar gente con diabetes que tenga este síntoma, ¿no es cierto?, que dice no me gusta pelear. En las personas que le temen al conflicto porque aparece esto, ¿no? Como si me peleo, si digo lo que pienso, es más, si digo lo que pienso, peleo. Claro. Significa que voy a pelear. Y si me peleo, me divido, ¿no? Entonces me guardo, me quedo con toda la bronca interna y todo el azúcar ahí preparada para la pelea. Entonces, vuelvo a repetir, es importante tomar acción, hablar, no querer cambiar al otro y cambiar la percepción. ¿Se entiende? Eso es lo fundamental, cambiar la percepción, ¿no? Si yo cambio mi manera de ver las cosas, voy a de alguna manera también a empezar a que mis emociones no sean tan, ¿no es cierto? Que las puedas gestionar. Claro, que las puedas gestionar, exacto. Entonces, importantísimo, ¿qué busco en el árbol? ¿Qué busco en lo que sería transgeneracional? ¿Qué busco en el periodo perigesto? No historias de luchas que no se dieron. Vas a empezar a buscar historias de gente que se peleó y se dividió. ¿Se entiende? Eso es lo que voy a buscar. Historias familiares en donde gente peleó, se separó, perdió, se fue, pérdidas de dulzura, como quien dice, ¿no? Bien. Acuérdense que el que tiene diabetes no quiere luchar, justamente. Claro. Porque hay una creencia que si lucho, como decía Me vos, separo. me separo, me divido. Me divido, me alejo del otro, lo pierdo. Entonces me resisto a luchar y por resistirme a luchar me provoco el síntoma. Puede pasar de un matrimonio de muchos años, o de pocos años, no importa, un matrimonio que haya experimentado alguno de los dos en su historia familiar esto de perder a aquel progenitor que le brindaba la dulzura, como decíamos, y entonces no querer que sus hijos pasen por esa cuestión y entonces no separarse de su pareja. ¿Se entiende? Entonces aparece el síntoma de la diabetes. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre la diabetes? Para los chicos que están haciendo la formación, es una guía igual, ¿no es Sí, cierto? estamos dando un pantallazo. Claro, es una guía para tener una visión más o menos, porque después cada caso va a ser único. Exactamente, pero sí estamos explicando la función del azúcar en la sangre, en qué situaciones se emplea y Exacto. qué puede aparecer, ¿no?